Curso Modelos de Intervención en Psicología, Unidad 3, Paso 3, Aplicación de Modelos Disciplinares, presentado por Flor Mirella Ortiz, María Luisa Ramos, María Joana Rodríguez, Sara Inés Guerra. Grupo 147, Tutor Maximiliano Gutiérrez Ramírez, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, 2018. Modelo sistémico. El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros que son distintos escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión esencial en la biología ha sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner, quien la ha aplicado al sistema familiar, considerando que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. El modelo sistémico en el abordaje psicosocial se enfoca en el fortalecimiento familiar, promoviendo y potencializando la resiliencia para el fortalecimiento y reestructuración de las familias afectadas por los problemas sociales a través de técnicas de intervención dirigidas a la promoción de los factores internos a nivel familiar e individual de las personas que han sufrido eventos traumáticos. La violencia familiar se manifiesta de muchas maneras afectando la vida social, cultural, laboral, desencadenando en problemas psicosociales como la deserción escolar, el embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, etc. La alternativa estratégica para tratar estas problemáticas que vivencian los integrantes de una familia se destaca la resiliencia como estrategia interventiva que promueve la técnica narrativa, que consiste en que los integrantes de una familia sean capaces de identificar las causas de la desintegración familiar que se está presentando, de tal manera potencializar las capacidades individuales de cada integrante para salir adelante y considerar esta situación aportando al crecimiento personal y generando efectos protectores ante las adversidades que se puedan llegar a presentar. La violencia familiar está relacionada con condiciones sociales asociadas al subdesarrollo. La familia es un foco de interacciones internas y externas influenciadas por entornos sociales, la cual es sensible a todos los fenómenos que se presentan y pueden impactar directa e indirectamente el núcleo familiar, dando como resultado la violencia familiar, donde es evidente la falta de comunicación asertiva, pautas de crianza, carencia de recursos psicológicos, creencias, autoritarismo y sectarismo del agresor. La resiliencia es una capacidad innata de cada individuo para resurgir después de una situación difícil, a partir de recursos intra e interpersonales para saber afrontar las crisis. En este proceso es importante el apoyo familiar, los amigos y grupos cercanos. Dentro de las técnicas se destacan la técnica narrativa, que es una técnica por excelencia. También está identificar los eventos excepcionales. Se destaca la casita de resiliencia, desarrollado por Weinsteiner, que es una analogía de cómo se construye una casa a partir de fuertes cimientos que le darán la estructura de acuerdo a significados ante las adversidades y de esta manera se pueda externalizar un problema. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. La teoría psicológica que concede una importancia decisiva a la permanencia en el subconsciente de los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia. Se caracteriza por estar basado en la investigación del caso por caso. Se podría decir que el psicoanálisis es una clínica del uno por uno. Fundamentos conceptuales del psicoanálisis. Es un método de investigación, su técnica es la asociación libre y su objeto de estudio son los procesos psíquicos inconscientes. Los niveles en los cuales es comprensible el psicoanálisis se refieren esencialmente uno, a un método de investigación que permite evidenciar la significación inconsciente de palabras, actos y producciones imaginarias de un individuo mediante sus asociaciones libres. 2. Un método psicoterapéutico para el tratamiento y prevención de los trastornos neuróticos. Y 3. A un concepto de teorías psicológicas y psicopatológicas que sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento.
El instrumento psicoanalítico en la esfera de lo social. Desde una psicología social, el psicoanálisis puede acceder a las relaciones estructurales de los grupos y explicar desde allí los procesos que subyacen a los múltiples aspectos manifiestos de los grupos sociales, comunitarios e institucionales. El eje de la salud mental, individual y social se encuentra incluida en la salud pública y por lo tanto es una responsabilidad de todos. La participación social del psicoanálisis en el ámbito de la salud pública está marginada e ignorada. Quizás no se reconoce el ejercicio del psicoanálisis en la atención primaria en salud, porque impera una cultura positivista de la objetividad con sus respectivas evidencias de medición, desconociendo así el carácter interpretativo y subjetivo del psicoanálisis. No obstante, el instrumento del psicoanálisis aplicable a nivel individual también es aplicable en la esfera de lo social. Los conocimientos obtenidos en la terapia clínica individual se aplican también en el análisis de una serie de creencias, costumbres, para explicar desde los hallazgos estructurales los sistemas, subsistemas y las relaciones al interior de los grupos y también las relaciones intragrupales e interinstitucionales en las cuales hacen aparición los problemas psicosociales. Freud afirma que la enseñanza analítica debe abarcar también la historia de la cultura, la mitología, la psicología de la religión y las ciencias literarias. Sin una buena orientación en estos campos, continúa diciendo Freud, se encontrará el análisis sin comprensión frente a una gran parte de su material. El analizado religioso, por ejemplo, no podrá ser bien comprendido sin el conocimiento de la psicología profunda de su religión y de los procesos inconscientes que subyacen a los actos y aspectos de la religiosidad. Desde esta panorámica, el psicoanálisis como psicología profunda puede llegar a ser muy útil a aquellas ciencias que se ocupan de la historia de los orígenes de la cultura humana y de sus grandes instituciones como el arte, la religión y las organizaciones sociales. Los problemas psicosociales son aquellos problemas en donde convergen conflictos psicológicos individuales y conflictos sociales ignorados en un individuo o grupo social. Los problemas psicosociales derivan de una multiplicidad de causas existentes que se ignoran, de conflictualidades intrapsíquicas e individuales, sociales y colectivas, que se manifiestan en las interacciones e interrelaciones del individuo en los contextos sociales, comunitarios e institucionales. El psicoanálisis, instrumento en la prevención de problemas psicosociales. Prevenir no es solamente facilitar recursos para el desarrollo de acciones de autocuidado, es desarrollar programas de promoción creados por las mismas comunidades, es poner al alcance de los que más necesitan la información necesaria que les permita cuidarse y saber a qué tienen derecho, por qué deben organizadamente luchar. Algunas aplicaciones del psicoanálisis en la intervención a problemáticas psicosociales. Estrategias metodológicas. Primero, realizar encuentros conversacionales con los grupos con implementación de técnicas de análisis situacional. Segundo, establecer un lenguaje referencial de fácil comprensión sin alterar el sentido para acceder a la comprensión de los procesos psíquicos inconscientes o desconocidos por las personas y para conquistar cambios en sus modos de relación y comunicación. Tercero, establecer acuerdos de relación y comunicación intragrupal e intergrupal. Cuarto, interpretar los detonantes causales que alteran la constitución interna del grupo. Quinto, elaborar conjeturas con el material emergente y con el material simbólico inentendibles en el grupo durante el desarrollo del proceso de intervención, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la repetición de los modelos internos de relación pretéricos que se producen o surgen de nuevo en situaciones de la vida cotidiana, problematizando aún más el desarrollo del grupo. Y sexto, efectuar algunas confrontaciones ante eventos conflictivos surgidos o derivados de las interacciones del grupo para evidenciar el conflicto que emerge. La confrontación posibilita el aprendizaje grupal. Podemos concluir diciendo que Freud vino a traernos la noticia de que todo saber pasa por la subjetividad y genera
Modelo humanista. La psicología humanista. Buenos días, a mí me correspondió el modelo humanista. Buenos días, a mí me correspondió el modelo humanista. La psicología humanista es una escuela que se basa en experiencias no verbales, en los estados de conciencia alterados como medio para alcanzar el potencial humano. Para empezar la crítica a la corriente debemos nombrar algunas de sus características. Enfatiza lo que es personal y único en la naturaleza humana, confía en la naturaleza y en la búsqueda de esto. Tiene un concepto de conciencia amplio, trasciende en el yo y busca la totalidad del ser humano. Tiene una superación de la división entre mente y cuerpo y se basa en lo emocional y el equilibrio para valorar a los otros. Carl Rogers dijo: me doy cuenta que si fuera estable, prudente, estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesta a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. La psicología humanista hace énfasis en la naturaleza humana, donde se afirma que las personas son capaces de elegir, es decir, no son afectados o manipuladas por fuerzas instintivas. En contraposición, podríamos ver la corriente psicodinámica, puesto que esta tiene aspectos bastante distintivos a la corriente humanista. Estoy de acuerdo con Viktor Frankl a lo que llama voluntad de sentido, el fundador de la logoterapia, y esta doctrina de extraer el significado de la persona y la dimensión espiritual de la existencia del ser. Según él, el ser humano vive motivado principalmente por el deseo de dar sentido a la vida, y por esta razón el hombre tiende a participar en la realización de los valores en forma de creación, experiencia y actitudes. La psicología humanista se le atribuye la falta del rigor científico, a su vez esta crítica es la preocupación desmedida de la psicología tradicional por la naturaleza racional humana. Uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho a esta aproximación psicológica es la falta de rigor teórico. Esto está motivado principalmente por la crítica a los modelos académicos, adquisición del conocimiento. La psicología humanista privilegia la experiencia directa, el aprendizaje vivencial en sus centros de formación. Considero que en la realidad de todo ser humano necesita una motivación para generar un movimiento que nos lleve o conduzca a hacer algo, si bien con la ayuda de alguien o algo, pero siempre está presente esa búsqueda de cada ser. Las principales pistas a la hora de situar a la psicología humanista en el mapa de las corrientes psicológicas la encontramos en uno de sus principales abanderados, Abraham Maslow, el creador de la pirámide de Maslow de las necesidades humanas. En su libro La personalidad creadora, Maslow habla de las tres ciencias o grandes categorías aisladas desde la aspecto de la psiquis humana. Una de ellas es la corriente conductista, la objetivista, que parte del paradigma positivista de la ciencia. En segundo lugar se encuentra el que él llama la psicología freudiana, que se ponen énfasis en el papel del subconsciente para explicar el comportamiento humano y especialmente la psicopatología. Finalmente, Maslow habla de la corriente en la que él se adscribe, la psicología humanista. Esta tercera corriente, sin embargo, tiene una peculiaridad. La psicología humanista no niega los dos enfoques anteriores, sino que los abarca partiendo de otra filosofía de la ciencia. Más allá de ser una serie de métodos a través de los cuales estudiar o intervenir sobre el ser humano, tiene su razón de ser en una manera de entender las cosas, una filosofía singular. Concretamente, esta escuela se fundamenta en dos movimientos filosóficos, la fenomenología y el existencialismo. Así pues, la psicología humanista toma características del existencialismo y la fenomenología y propone un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Un psicólogo que se adscribe a esta corriente muy probablemente negará que el estudio del pensamiento tenga que partir solo del material, solo de la materia y la experimentación, ya que esto supondría una dosis inasumible de reduccionismo. En cambio, seguramente podrá énfasis en la variabilidad de las experiencias humanas y en la importancia del contexto social en el que habitamos, al acercar la psicología a lo que se ha dado a conocer como ciencias sociales. Se puede decir que la psicología humanista admite la conexión entre filosofía, teoría moral, ciencia y técnica, y rechaza la visión de la ciencia como algo neutral, alejado de cualquier posicionamiento ideológico o político. Modelo cognitivo. Tiene como objeto de estudio la conducta y la cognición humana. Investiga aspectos como actos psíquicos observables empírica y objetivamente. No interviene en estados internos ni de la conciencia. Dentro de los planteamientos del conductismo se encuentran los siguientes aspectos. No establece diferencia entre conductas humanas y animales. No da privilegio al ser humano, sino que lo ubica como un ser más dentro de la naturaleza.
No se rige por principios de carácter espiritual, sigue el método experimental y no la introspección. El método experimental utiliza animales para el estudio de la conducta, no basa la fuente de información en los sentimientos internos del sujeto, se basa en el comportamiento humano y responde a los estímulos. En el estudio de la cognición se observa lo siguiente: se basa en el conocimiento, se enfoca en problemas y procesos mentales, su objeto de estudio es la elaboración de conocimiento a través de los procesos mentales como la percepción, memoria y aprendizaje. Se interesa en estudiar cómo los sujetos toman la información del ambiente para transformarla. Propone la motivación como objeto importante de estudio. El modelo conductual busca principalmente desde la psicología clínica garantizar y extender la calidad de vida de la comunidad a través de técnicas que buscan intervenir los canales conductual y fisiológico, utilizando la reestructuración cognitiva para abordar el canal cognitivo. El modelo conductual aborda los problemas psicosociales desde 3 etapas para su comprensión y aplicación. En la primera etapa se aplican los primeros auxilios para estabilizar emocionalmente a la persona afectada a través de estrategias que puedan enfrentar el acontecimiento para suavizar o minimizar la severidad de la crisis emocional. En la segunda etapa se ayuda a manejar el duelo de una manera progresiva, enfocada en romper la estructura de los lazos afectivos que unen al individuo con lo que ha perdido o lo que le ha hecho daño para lograr llegar a la aceptación y poder trabajar en la reconstrucción del proyecto de vida. Como tercera y última medida del modelo se aborda y se trabaja en la disminución de las secuelas, la prevención de los trastornos del comportamiento. La terapia se da por medio del aprendizaje experiencial que le permite al participante ir desarrollando habilidades y estrategias para hacer frente de forma adecuada a las diferentes problemáticas que se presentan. Acevedo, Romel Yáñez, 2014. Se basa en la reestructuración y cambio de esquemas negativos por positivos para lograr la superación del problema. La terapia conductual se aplica a través de diversas técnicas estratégicas para realizar una reconstrucción de la conducta a través del aprendizaje y la reconstrucción cognitiva. Dentro de esas técnicas resaltan las entrevistas, los diálogos socráticos, los test y pruebas, las técnicas narrativas, los refuerzos positivos, la desensibilización sistemática, el entrenamiento en resolución de problemas, las técnicas operantes para la modificación de conductas, las técnicas de autocontrol, el entrenamiento en autoinstrucciones, la inoculación de estrés, las técnicas de modelado y la reestructuración cognitiva. De esta manera se logra una reestructuración individual y social de las personas que han sufrido hechos traumáticos. Referencias bibliográficas.